Buenos días, buenos días. ¿Cómo están? Esto es obligatorio, pero de nuevo, ¿cómo están? Ok, ya lo dijo nuestro director general en las noticias más importantes del último semestre. Lo primero que tenemos es que ya se acabaron las elecciones. Okay. Lo segundo es que ya nos quedamos sin mundial. Okay. Y lo tercero es que no les quiero hacer ningún spoiler, pero Luis Miguel todavía no encuentra a su mamá. Entonces, de los 3 pendientes que teníamos al iniciar el año, solo nos sigue faltando Marcela, ¿no? Oigan, la verdad es que estoy muy emocionado por todo lo que tenemos para este segundo semestre. Especialmente la reunión que tenemos preparada de hoy está muy interesante, ¿no? Yo solamente les voy a hacer hoy 2 anuncios parroquiales, ¿no? El primero es hacer un reconocimiento. Ustedes se preguntarán, ¿qué hicieron estas personas para estar aquí? Este evento se llevó a cabo, mira, justo vienen llegando, esto no está planeado ni nada, pero no crean que está coordinado ni mucho menos, ¿no? Aquí hay 2 lugares. Es muy sencillo. Si ustedes quieren que su negocio trascienda, tienen que estar en la MDRT. Para que se den una idea qué significa estar en la Million, un asesor proactivo promedio crece 4% su negocio. De nuevo, un asesor proactivo promedio crece 4% su negocio. Un asesor que asiste a la MDRT crece su negocio 16% anual. De nuevo, asesor proactivo crece el 4%, asesor MDRT 16%. ¿Okay? Este año estuvo File, si ustedes piensan que son modelos, no, todos están en seguros, y estuvo File, Fer, Patti, Rafa, Katz, y nos faltaron 2 que no pudieron asistir porque el evento se llenó. Es por eso que los que estuvieron en el lanzamiento de convenciones, ya la MDRT va a tener 2 eventos. El siguiente que le toca a América sería en Miami y el otro sería en Sydney. Aún no sé si podemos ir al de Sydney, pero yo me apunto para ir al otro, ¿no? Y así es como vamos este año. Tenemos hasta diciembre para cerrar este evento. Y así es como está el top 15. Prácticamente ya muchos están a nada de tenerlo, ¿no? El segundo anuncio parroquial es el siguiente. ¿Todo el mundo sabe qué es RDA? Sí. Los veo dudosos. Rodolfo. Programa de referidos. Ok. RDA es muy sencillo. Ustedes, dándonos un nombre que tenga potencial para la carrera, pueden o ganarse un coche, ganarse un bono de 15,000 pesos. Los que estuvieron en el lanzamiento de convenciones, RDA les va a sumar para que ustedes puedan asistir a convenciones. ¿Okay? Entonces te puede dar un coche, 15,000 pesos, te suma para convenciones, para que puedas irte a las convenciones, y además significa dinero para ti. De cada persona que se conecte, un asesor, solo por darnos un nombre, recibe el 20% de todo lo que paga ese asesor, solo por darnos un nombre. Y además puede tener un bono de 30,000 pesos si ese asesor cierra sus primeros 6 meses con 24 negocios, por solo dar un nombre. ¿A quién le cuesta trabajo pedir referidos? A nosotros también nos está costando, no entiendo por qué, ¿no? Ok. Lo que tenemos para el día de hoy, vamos a iniciar con un panel de hombre clave. ¿Qué tiene de especial el hombre clave? Es una estrategia
que para empezar se puede significar primas más elevadas porque estás cubriendo el riesgo que puede ser para la empresa. ¿Okay? Para esto vamos a tener primero la participación de Cristian Alegre como asesor. Cristian Alegre, si ustedes piensan algo, Cristian lo ha ganado, ¿no? La mesa, convenciones, todo, algunos ya lo conocen. Entonces la primera parte va a estar Cristian con la parte del punto de vista del asesor. Por favor, denle un fuerte aplauso a Cristian. Okay. La otra parte, ya lo conocen también, es nuestro ejecutivo comercial y es Juan José Barreiro. Okay. Por favor, denle un aplauso a Juan José Barreiro. Y por último, pero no menos importante, está Erika Drenado, que va a compartirnos el punto de vista más de la parte fiscal de cómo pueden manejarse todos esos esquemas, ¿no? Por favor, denle un fuerte aplauso a Erika también. ¿No? Listo, nos falta Grisel Lugo. Ella tiene 10 años en la compañía, es licenciada en Administración de Empresas por la UVM y es nuestra ejecutiva de operación, quien nos va a acompañar también para todo el proceso operativo. Un fuerte aplauso para ella, por favor. Toma, siento, Gris. Ok, bueno, pues vamos a platicar del tema de hombre clave. Como tenemos la presentación es en este sentido. Un servidor, primero que nada, vamos a platicar acerca del concepto de hombre clave, ¿no? ¿Qué es? Digo, todo lo hemos escuchado, pero a veces queda como un poquito etéreo, ¿no? Es un seguro, es un concepto de venta, a quién se lo vendo, me conviene, no me conviene, qué planes cubre, etcétera, ¿no? Vamos a platicar por ahí del concepto. Después está Edith Drenado, a mi derecha va a platicar del tratamiento fiscal y nos va a platicar también del concepto de intersocios, porque también intersocios es un concepto que a veces está por ahí un poquito en el aire, pero no nos queda muy claro también qué es, ¿no? Entonces vamos a hacer aquí unas pequeñas precisiones. Viene después la parte operativa, porque una pregunta natural siempre es, bueno, está padre el concepto, ya lo entendí, pero ¿qué solicitud lleno? ¿Qué me entregan de papelería? ¿Con quién subo? ¿A quién busco? Que creo que son preguntas muy importantes, ¿no? Y esto vamos a hacer muy rápido porque creo que lo que a todos nos interesa mucho es escuchar a Cristian, quien tiene la parte comercial, que ya que me agarramos el concepto, la parte fiscal que nos la van a preguntar y el proceso operativo, bueno, pues cómo lo vamos a vender, ¿no? Entonces, pues bueno, sin más, vamos a empezar porque sabemos que tiene una agenda bastante ambiciosa. Vamos a dar una pequeña plática de cada tema y al final vamos a dejar un espacio para las preguntas, si les parece. Entonces, pues bueno, concepto de hombre clave. Primero, antecedentes. Hoy en día tenemos muchas empresas que cada vez están más conscientes de que lo importante son las personas, ¿no? Dependiendo de quién le preguntes, pero muchas veces a alguien le dices, oye, ¿qué es lo más importante? Unos van a decir que es sus computadoras, otras personas ya tienden a decir que es su gente. Y esa gente es muy importante que la retengan y es muy importante que la estén desarrollando. Entonces, el capital humano va a jugar una parte muy importante en el desarrollo de cada una de estas empresas. Y muchas empresas buscan ser un agente de cambio, empresas buscan ser innovadoras en su ramo. ¿Por qué? Porque si no, la competencia está muy crítica y pueden llegar a perderse si no tienen gente bastante capacitada. Entonces, se dice que una persona que tiene un agente de cambio o que cuida su capital humano son empresas que son vanguardistas y que tienen una ventaja competitiva sobre aquellas personas que no cuidan a su personal. Muchas veces hemos visto empresas que tienen gente talentosa, pero que de alguna manera pues, las desperdician, no las protegen y llega la competencia, les ofrece unos pesos más, unos miles de pesos más y se van, ¿no? Y a veces las empresas creen que ahorrarse ese dinero, dicen, bueno, pues ya no gasté, que se vaya, pero muchas veces son personas que tienen un conocimiento bastante importante en una empresa y que debiéramos estarlas reteniendo. Nosotros tenemos en las empresas mucha gente, pero es importante detectar cuáles son las personas que son cruciales para nuestro negocio. Y en términos de capital humano se dice que esas personas son activos intangibles, ¿no? ¿Por qué? Porque no podemos de alguna manera cambiarlos tan fácilmente. Y es gente que tiene muchísimo expertise en su negocio y difícilmente los vamos a estar reemplazando. Por eso es que es importante que les demos beneficios únicos
únicos a este tipo de personas. No sé, a lo mejor prestaciones de auto, un plan de pensiones atractivo, algo que los haga sentir bastante cómodos en la empresa. Entonces, ustedes cuando salgan a campo y vean empresas importantes, traten de detectar en sus entrevistas qué personas son las clave en ese negocio y empiecen a preguntar por ellos. Oye, ¿esta persona cuánto tiempo tiene contigo? ¿A qué se dedica? ¿Qué relación tiene con otras empresas? ¿Qué relación tiene con proveedores? Etcétera, para que los vayan identificando. Ya que los vayan identificando, ya pueden continuar con otro tipo de preguntas más específicas. Aquí tenemos como tal la definición de hombre clave. Bueno, aquí está el meollo del asunto. ¿Quién es un hombre clave? Pues bueno, un hombre clave, primero que nada es importante decir que el concepto de hombre clave está inventado en los seguros. La ley no contempla un concepto como tal. Ahorita Eri va a platicar más detalle de eso. Sin embargo, desde hace muchísimos años, desde hace algunas décadas, el concepto de hombre clave en seguros es conocido por todo México, ¿no? Pero un hombre clave es un dirigente o una persona con conocimientos especializados o con relación clave para el mantenimiento de los resultados del negocio. Esa es como tal la definición de un hombre clave, ¿no? Entonces, vamos a ir desglosando cada parte de la definición. Dirigente, es una persona que es dirigente, es una persona que tiene el control de una parte importante del negocio. Dirige personas, dirige proveedores, dirige relaciones con gobierno y cualquier tipo de parte importante del negocio. Son personas con conocimientos especializados, es decir, gente que a lo mejor maneja muy bien un sistema. Si ustedes se fueran aquí, por ejemplo, el negocio de seguros. Nosotros aquí en Seguros Monterrey somos 1,500 empleados, pero nuestros sistemas lo conocen a lo mejor a detalle 10 personas. Entonces, imagínense si una de estas 10 personas llegara a faltar, nosotros no podríamos saber cuánto es el valor de las reservas, cuántas pólizas tenemos en vigor, si la prima está pagada o no pagada, porque todo eso está en los sistemas. Y esas personas que le mueven en los sistemas son personas clave porque tienen conocimiento muy especializado. A lo mejor algunos podrían decir, bueno, pues es lenguaje Oracle o es lenguaje Java y cualquiera puede saber eso, cualquier recién egresado puede conocer ese tipo de lenguajes. Sí, pero una persona como esta no solamente conoce del lenguaje, sino que además del lenguaje también conoce cómo se liga ese lenguaje con la parte importante del negocio, que en este caso son los seguros, ¿no? Entonces es importante que en las entrevistas, insisto, vayan haciendo estas preguntas precisas, preguntas cruciales para ir detectando este tipo de personas. ¿Qué características tiene un hombre clave? Bueno, primero que nada, en el cuadro superior izquierdo, son personas que ocupan un cargo directivo. Aquí la parte importante no es tanto el directivo, sino la parte cargo. ¿A qué me refiero? Un hombre clave es un empleado de la empresa. ¿Qué pasa si nosotros nos vamos con una empresa importante, digamos el Hotel Sheraton, y el Hotel Sheraton está constituido por, vamos a suponer, 5 socios y tiene 10 directivos? ¿Un socio podría ser un hombre clave? No, que Exactamente. La respuesta correcta es no necesariamente. Si el socio es un empleado de la compañía y es un directivo, sí puede ser un hombre clave. ¿Por qué? Porque si llega a faltar, el negocio pudiera ponerse en riesgo. Pero si es un socio que únicamente puso dinero y tiene a sus empleados trabajando, si él llega a faltar, ¿el negocio se viene para abajo? No. La verdad es que no. El negocio se mantiene y otras personas lo están administrando. Entonces, aquí es muy importante, insisto, la palabra clave aquí es cargo directivo. Tienen que ser empleados de la compañía. Insisto, si una persona es dueña de un negocio, pero no tiene nada que ver con el negocio, no es un hombre clave, no lo podemos asegurar. Eso ya es otro concepto que ahorita vamos a platicar. Eri va a platicar del concepto de intersocios. Otra característica importante es que su ausencia causaría la pérdida de clientes, proveedores o cuentas importantes. Muchas veces hemos escuchado que una empresa contrata a alguien no necesariamente por sus conocimientos, sino porque conoce a otras personas que podrían ser sus clientes de otros lugares. Por ejemplo, imagínense un empresario de Bancomer que tiene cuentas importantes y a lo mejor se lo quieren jalar a Banamex. ¿Por qué? Porque sabe que podría traerse a unas empresas que estuvieron en Bancomer, ¿no? Entonces, ese tipo de relaciones también son importantes, aunque a lo mejor no conozca del todo el negocio, pero sí tiene clientes clave. Proveedores.
¿Por qué? Porque muchas veces hay empresas que tienen proveedores que les da un precio bastante bajo, que solamente una persona tiene el contacto con ese proveedor. Y a lo mejor alguien podría decir, oye, pero pues un contacto con un proveedor no debiera ser importante. Sí, sí es importante, porque gracias a ese contacto con ese proveedor, esa empresa puede dar precios bajos y eso le permite tener una importante participación en el mercado. De lo contrario, si llegara otra persona, tendría acceso a otro tipo de precios con los proveedores, tendría que subir el costo final a los clientes y perdería mercado. Entonces, gente con contacto en proveedores también es muy importante. Otra característica es que su ausencia provocaría una vacante que no podría ser cubierta por el personal actual. Es una característica también bien importante. ¿Qué pasa si nosotros tenemos un directivo que si llega a faltar tiene un sucesor inmediato? Entonces ya no es una persona clave. ¿Por qué? Porque si llega a faltar, pues el subordinado directo, digamos, o su colaborador subiría y conoce todo el negocio. Entonces esa persona se dice que no es una persona clave porque tiene reemplazo. Una persona clave es aquella que no tiene un reemplazo inmediato. Vamos a poner un ejemplo. Si nosotros estuviéramos en el Palacio de Hierro, hay una señora que se dedica a definir todas las frases de "soy totalmente Palacio". Y esa creatividad no cualquier persona la tiene. Si esa señora llega a faltar, no es fácil que llegue otra persona a definir ese tipo de frases de poder, frases que le permiten a la marca tener el posicionamiento que hoy en día tiene. O el típico ejemplo de la Coca-Cola, se dice que está guardado en una super bóveda y que solamente 2 o 3 personas conocen la receta secreta. Si llega a faltar esa persona, difícilmente vamos a llegar a tener otro químico que encuentre la mezcla exacta del sabor de la Coca-Cola. Por último, su ausencia interrumpiría seriamente las operaciones, la administración o la situación financiera de la empresa. Es decir, es una persona que si llega a faltar, el negocio como tal se suspende y hay como que, en términos prácticos, una pequeña revolución, ¿no? Ese es un hombre clave. Hasta aquí, ¿es claro el concepto de hombre clave? Perfecto. Aquí tenemos unos ejemplos: fundadores y dueños del negocio, CEOs, directores, subdirectores o gerentes de ventas, de compras, de operaciones, legales, entre otras áreas, que dijimos que no tengan un sustituto inmediato y cuya falta llegue a provocar un desequilibrio en la empresa. Expertos en temas, herramientas o materiales particulares. Empleados de alto desempeño que aportan a la estrategia de las compañías y que cuentan con habilidades o competencias extraordinarias. Aquí está como que escrito más o menos lo que hemos venido platicando. Ahora, aquí viene lo importante, bueno, y como por qué vamos a ofrecer nosotros hombre clave. ¿Qué beneficio tiene la empresa que contrata un hombre clave? Básicamente son 3. El primero es que las primas pueden ser deducibles de impuestos al 100%. Hasta aquí voy a decir este concepto porque ahorita Eri va a entrar a temas fiscales, pero lo único que quiero que nos quedemos hasta ahorita es que si una póliza califica como seguro de hombre clave, la empresa lo deduce al 100%. Otra característica es que garantiza a la empresa contar con el capital suficiente para hacer frente a diferentes riesgos. Se tiene que determinar una suma asegurada tal que con el pago de la misma se pueda cubrir la operación mientras falta esta persona clave, o bien ayuda a que se contrate otra persona de características similares, ¿no? Entonces, de alguna manera ayuda a resarcir la pérdida en caso de esta falta. IPS como tal ofrece protección por fallecimiento e invalidez de este tipo de personas. Algo importante es que quien paga la prima es la empresa y el beneficiario es la misma empresa. El asegurado es el empleado, ¿no? Pero contratante y beneficiario es la empresa. Ahorita va a platicar también más detalle Eri. Bueno, y otra pregunta natural es, ¿y cuál es mi mercado? ¿A quién le voy a ofrecer este tipo de planes? La verdad es que el mercado es muy amplio. Aquí tenemos algunos ejemplos de empresas grandes, empresas medianas y empresas pequeñas. Me llama mucho la atención las empresas pequeñas, representan el 95% de las empresas en México. Es decir, tenemos muchísimas empresas pequeñas que tienen dueños con puestos importantes que pueden ser sujetos de hombre clave, ¿no? En la ley de impuesto sobre la renta tenemos pocos incentivos fiscales que podemos utilizar y este es uno de ellos. Entonces, si nosotros le llegamos a la persona correcta, detectamos a los hombres clave correcto, podemos ayudar a las empresas a que tengan incentivos fiscales, pero sobre todo, lo más importante es a la protección. Acuérdense que siempre los incentivos fiscales van a ser una cereza, van a ayudar a cerrar los negocios, pero lo más importante aquí es la protección. En este caso es protección tanto por fallecimiento como por invalidez.
familias. Y las empresas grandes que, como ya hemos platicado, buscan proteger a personas con capacitación, conocimiento especializado y les interesa muchísimo blindar a estas personas tan importantes para el negocio. Ahora, ¿qué pasa? ¿Ustedes cómo pueden llegarle a las empresas en términos de estadísticas o de datos duros? ¿Cuánto dura una empresa normalmente sin que proteja a personas como hombre clave? Una empresa dura en promedio 7.7 años. ¿Y por qué las empresas llegan a ese tiempo y no llegan a más? Porque muchas veces estas personas o se van, ¿no? Porque otras empresas las contratan, o llegan a fallecer o se llegan a invalidar, ¿no? Entonces, nosotros aquí en Seguros Monterrey tenemos alternativas muy buenas que permiten que las empresas subsistan más tiempo. Entonces puede ser un factor crítico de éxito en el largo plazo de las empresas que tenemos en México. Y una de las razones por las cuales es tan bajo este porcentaje se debe a que muchas veces personas es el dueño o fundador y no se protege a sí mismo, ¿no? Muchas veces nos hemos topado con empresas que tienen como dueño a una persona que es el dueño, que es el director y que además muchas veces no tiene ni sueldo, ¿no? O sea, como que está nada más ahí cuidando todo el negocio, pero es importante recomendarles que se asignen un sueldo y que se aseguren, porque son personas clave para el negocio. Y nosotros también, ¿cómo podemos llegar en términos de mercado? Pues hacer algunas preguntas clave, ¿no? Bueno, ¿qué pasaría si una persona clave llegara a faltar? Pues vamos a tener un costo de entrenamiento y capacitación. O ya te diste cuenta que si una persona llega a faltar esas características, vas a tener que invertir bastante tiempo y dinero en capacitar a otra persona que tenga características similares a la que estás teniendo. Son preguntas que pueden dejar ahí en el aire y que nos pueden ayudar a reflexionar. Vamos a tener una baja de ventas o producción. Vamos a tener una pérdida de experiencia direccional o administrativa. Puede que la empresa deje de crecer 2, 3 años y en ese tiempo la empresa se venga abajo y la competencia se los coma, ¿no? Y más en un tiempo donde ya tenemos muchísima competencia en todos los giros. Pérdida de experiencia direccional administrativa, pues lo comentamos. Disminución de los créditos de la empresa. Oye, es que una persona era clave porque tenía créditos importantes con tasas bajas que nos permitía seguir creciendo. La falta de esta persona va a hacer que o no tengamos crédito, o si los tenemos, tengamos tasas más altas. Entonces, esta suma asegurada también ayuda a que nosotros podamos resarcir de alguna manera esta falta de créditos. En algunos casos podemos tener una disolución, o sea, puede ser tan clave que si no tenemos ese dinero en el momento oportuno, la empresa se pueda perder. Gastos de búsqueda o entrenamiento de sustituto, pérdida de imagen y proyección futura. Imagínense una persona que tiene un líder tan importante y que llega a faltar y que en el periódico salga: falleció el líder de esta empresa y no hay un sustituto. En cambio, si el encabezado fuera fallecida persona, pero la empresa tiene un plan de contingencia, tiene un seguro que está protegiendo este tipo de pérdidas y la empresa sigue adelante. Entonces, insistimos, puede ser la clave importante tener este seguro o no para la permanencia de la empresa. Y pues bueno, eso es lo que tenemos como la parte del concepto de hombre clave. Le cedo el micrófono a Eri Trenado para que nos comparta toda la parte fiscal. Un aplauso para Eri, por favor. Pues yo les voy a platicar un poquito de lo que es el tratamiento fiscal de este producto. Como comentaba Juanjo en la presentación, fiscalmente no existe el concepto de hombre clave. Lo que existe es un seguro de técnicos o dirigentes. Este seguro de técnicos o dirigentes lo que busca es cubrir a las empresas del posible fallecimiento de una de sus personas importantes. Entonces, es muy importante que ustedes cuando vayan a comercializar este producto vayan con esa idea. No estamos asegurando al empleado y no estamos asegurando a la familia del empleado. Estamos asegurando a la empresa de que falleciera alguno de sus dirigentes o de las personas importantes, ¿de acuerdo? ¿Qué tipo de eventualidades son las que cubre este seguro? La muerte, el accidente o la enfermedad. ¿Qué significa? Que la persona ya no va a estar dentro de la empresa y entonces yo tengo que buscar a alguien más que lo sustituya, ¿de acuerdo? Y el fundamento está en el artículo 27 de la ley y en el artículo 51 del reglamento de la ley. ¿Qué dice el artículo 27 de la ley? Dice que las deducciones autorizadas en este título, y es algo muy importante, ¿qué título es? El título 2, que es de personas morales. Es decir, esta es una deducción para empresas, no para personas físicas con actividad empresarial. Entonces es importante también detallarlo porque eso viene dentro del artículo 27, ¿de acuerdo? Y
dice, deberá reunir los siguientes requisitos. Si mediante el seguro se trata de resarcir al contribuyente, entiéndase la persona moral, de la disminución que en su productividad pudiera causar la muerte, accidente o enfermedad de técnicos o dirigentes, ¿de acuerdo? Entonces volvemos al punto en el que la ley siempre nos permite la deducción de este tipo de seguros, siempre y cuando sea para ciertas personas y por 3 eventos nada más: la muerte, el accidente o la enfermedad de esta persona. Y dice que la deducción de las primas procederá siempre que el seguro establezca en un plan en el cual se determine el procedimiento para fijar el monto de la prestación. Es decir, tienen que tener ellos documentado por qué esa persona vale lo que la empresa está diciendo que vale. Si yo digo que vale 1 millón, 10 millones, 100 millones, ¿por qué? ¿No? O sea, tienen que tener bien documentado que, no sé, que me voy a tardar 1 año en poder reemplazar a esa persona, y entonces como él era mi director de ventas, las ventas de mi año son de 5 millones y entonces por eso esa persona vale 5 y no 10 o 20, ¿de acuerdo? Y dice que tenemos que también satisfacer los requisitos que se establecen en disposiciones de carácter general. ¿Qué es esto? Es el reglamento. Anteriormente estaban en unas disposiciones aparte, eran una hojita en donde te decía, mira, tienes que aparte cumplir estos requisitos, pero después la ley lo cambió hacia el reglamento, ¿de acuerdo? Y pues, ¿qué se entiende por resarcir? Es indemnizar, reparar, compensar un daño, un perjuicio o un agravio. ¿Quién lo va a tener? Como comentábamos, pues el contribuyente, que es la empresa, ¿de acuerdo? Hasta ahorita, por lo que nos comenta la ley, o si solamente nos basáramos al artículo 27 de la ley, nos pide que el seguro cubra la muerte. Como ustedes saben, y ustedes son los expertos más que yo, seguros de muerte hay diferentes y hay varios, ¿no? Entonces, hasta ahorita nosotros podríamos ofrecer a nuestros clientes un ordinario de vida, un temporal o incluso un universal, porque los 3 cubren el fallecimiento. Sin embargo, en el artículo 51 del reglamento de la ley es donde especifica qué tipo de seguro es el que puede utilizar el empleado, la empresa. Y dice que los planes relativos a seguros de técnicos o dirigentes tienen que ser contratos de seguros que sean temporales y a un plazo no mayor a 20 años y de prima nivelada. Entonces, ahora de toda la gama de productos que tenía, ya me reduce a que solamente puedo ofrecer temporales y que como tienen que ser de prima nivelada, pues no entran temas como el realiza u otro tipo de productos, ¿de acuerdo? El asegurado deberá tener relación de trabajo con la empresa, y es algo muy importante que ahorita también comentaba Juanjo. Cuando el socio es nada más un socio, no puede entrar como figura de hombre clave o como seguro de técnicos o dirigentes, porque tiene que haber una relación laboral. Es decir, que esté en el IMSS, que tenga un sueldo, que pueda demostrar que él forma parte del trabajo y que no nada más aportó el dinero y está trabajando en otro lado y nada más están otros trabajando su dinero. ¿De acuerdo? Y el contribuyente, es decir, la empresa debe ser tiene que tener la calidad de contratante y beneficiario irrevocable. Es decir, no puedo contratar una póliza para después de 5 o 10 años pasársela a otra empresa o al mismo asegurado. No, o sea, siempre tienen que ser contratante y beneficiario la empresa. ¿De acuerdo? Y en caso de terminación del contrato del seguro, la póliza debe ser rescatada y el contribuyente acumulará sus ingresos el rescate. Como ustedes saben, los temporales tienen un valor de rescate, aunque es mínimo, pero ese mínimo lo tiene que rescatar y tiene que poner como que es un ingreso más de sus ingresos acumulables. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda? Sí. O sea, hablaba el artículo 27, creo que de accidente. Sí. Tienes que invalidarte, porque puedes tener un accidente que tiene 6 meses, pero pasados 6 meses y recobras la salud. No, ahí el tema es cualquier eventualidad que produzca que el empleado salga y que ya no puedas tú continuar con el negocio. O sea, a lo mejor si tienes una enfermedad de esas de 3, 4 meses o algún tipo de incapacidad menor, nosotros no lo vemos como, a nivel fiscal no se tomaría como un tema que obligue al empleado a salir y que por ende tú tengas una afectación. Tendría que ser algo que lo obligue a salir de la empresa y que tú ya no cuentes con él. Sí. Sí. Por muerte, accidente o enfermedad. Ajá. Exactamente. Así es. Sí. ¿Qué dices que hay que estas personas deben de demostrar que son, sí, que entran? ¿Como hombre clave?
Ajá. Encontrado, por ejemplo, muchas empresas pequeñas que los dueños sí se dan de alta, no sé, con el mínimo, y aunque sí están dentro de la operación, pero no sé si ellos puedan ser hombres clave, porque están ganando muy poquito. Exactamente. Es que ahí precisamente es el tema. Ellos tienen que demostrar que realmente valen lo que dice. Entonces, si llega algún tema de revisión, sería ilógico incluso para cualquier persona el hecho de decir, oye, si gana 3,000 pesos, ¿cómo me puedes decir que su vida vale 3, 5 millones, no? Sí tiene que haber cierta relación, aunque no es del todo, o sea, vamos, al final quien se está afectando es la empresa, no la persona física, ¿no? Y no estás buscando el beneficio de la persona física, pero sí tiene que haber cierta relación, cierta congruencia entre lo que gana, porque si es tan importante, ¿cómo le pagas 3,000 pesos, no? Pues se va a ir dentro de 20 días. Sí. Oye, ahí de todas maneras la compañía no te haría el seguro. O sea, si no hay un interés asegurable que justifique la suma asegurada, no te van a dar el seguro. O sea, no puedes pedir $1 millón para que alguien que gana 10,000, así sea el dueño, la asistente más efectiva de todo el mundo y más guapa y que hagas favores al jefe, no se lo van a dar. Sí, permítame y ahorita. Yo tengo varias preguntas. Sí. Llevo 18 años y he vendido varios resultados. Sí. Entonces, La primera pregunta así específica es, aunque a lo mejor está ahí puesto, pero quiero que me lo conteste. ¿Por qué cuando una empresa decide desintegrarse como empresa para formar un nuevo negocio con a lo mejor los mismos socios o menos uno? O sea, me llamaba yo Patito S.A. y ahora me llamo 3 Patitos S.A. y somos los mismos, pero se fue Juan. ¿Por qué ya no puedo simplemente traspasar la póliza? Porque ahí se entiende que no podemos cambiarla de una empresa a otra. Entiendo que parte de los requisitos es porque esa sociedad ya se desintegró y entonces se crea una nueva empresa, y hasta que esa nueva empresa ya tenga una solidez financiera y ya tenga un nombre clave, podríamos nosotros asegurarlo. Lo pregunto porque para Hacienda sí es factible, estoy hablando de término contable, sí es factible trasladar los procesos contables de una empresa que se está desintegrando por cuestión de socios a una nueva empresa que sigue el mismo funcionamiento, que tiene el mismo negocio, o sea, sí tienes que comprobarle muchas cosas a Hacienda, porque sí es cierto que hay que hacerlo, pero de esas historias hay muchas. Nosotros, por ejemplo, permitimos siempre y cuando no haya cambio de socios ni cambio de giro. O sea, si por ejemplo, como comentabas, lo único que hice fue un cambio de razón social porque ahora me conviene más llamarme 3 Patitos, lo podemos aceptar y nosotros sí hacemos el cambio de contratante. Pero el tema es, no tiene que haber cambio en socios y no tiene que haber cambio en el giro de la empresa. O sea, no me puedes decir que de vender seguros ahora vendo chicles, porque entonces, pues yo ya, o sea, en esos casos es donde sí se obliga a resarcir el contrato. Y repito, tengo varias. Sí. Sí. ¿Mandé? ¿con eso sí se puede trasladar? Es que sí se puede hacer, pero tienen que demostrar el hecho de que, o sea, a lo mejor es una fusión o hubo una escisión, o sea, alguno de esos movimientos en los cuales la reestructura no se cambia ni el giro ni en los accionistas. O sea, si ocurren esas dos cosas, nosotros podemos hacer el cambio de nombre. Si no, es complicado hacerlo. Bueno, ahora, la siguiente pregunta. Sí. ¿Y a quién le dice eso uno? Porque cuando uno lo va a presentar a Ventanilla, inmediatamente se les chisporotean todos los circuitos y la primera respuesta es no, luego la segunda persona de la Ventanilla es no, la tercera es no, la quinta es no y la 10ª es no. Si quieren, ahorita vamos a platicar toda la parte operativa y para eso precisamente nos acompaña Grisel. Bueno. Yo estoy por la parte fiscal, pero con mucho gusto. Bueno, ahora, siguiendo con el tema fiscal. En ninguna parte de la ley, no nada más lo que estás leyendo, que yo ya me he leído el artículo completo que tiene varias fracciones, que nada más una habla de este tema y también la parte del reglamento. En ningún lado dice que la compañía aseguradora tenga que otorgar el tema de hombre clave. Establece las condiciones que debe de cumplir el seguro. Contribuyente es el contratante, beneficiario es el contratante, ¿no? Sí. A fin de cuentas. Tiene que cumplir ciertos requisitos para poderse catalogar como seguro de técnicos. A lo que voy con esto es que yo no necesito decirle a la aseguradora que es un hombre clave. No. Entonces, técnicamente, cualquiera que tenga una empresa, que tenga razonamientos suficientes para decir necesito asegurar, pues en este caso al dueño, que es el
relaciones públicas, ventas principales, y no estoy hablando de empresas que vendan 100,000 pesos al mes, ¿no? Que No, por aquí- sí podrían calificar si tuvieran las condiciones necesarias, ¿no? Sino Claro. estoy hablando de empresas que venden 30, 40, 50 millones de pesos en el año, ¿no? Y que ya pinta, ¿no? Ya les pinta si el jefe se desaparece, ¿no? Sí, claro. Entonces, técnicamente no necesita uno decirle a la aseguradora, necesito un nombre clave. No, puede ser cualquier temporal que ellos quieran contratar y el simple hecho es quiero un temporal en el cual contratante y asegurado sean la misma persona, que tenga primer nivelada y que sea menos de 20 años. Bueno, Y mientras puedan demostrar por qué la persona física quiere asegurar, la persona moral quiera asegurar a la persona Sí, eso física ya- por ese valor, otro tema. a tema de Cuando aseguradora. Hacienda llegue a echarles revisión y dice, No, ¿por qué tienes un seguro? Para temas de suscripción, o sea, como comentaba ahorita Cristian, o sea, independientemente de para lo que lo quieras utilizar, también para la aseguradora tienes que demostrar por qué esa persona vale bueno, lo que sí, vale. eso sí tienes que Entonces, presentar. ahí sí tienes Persona que moral presentarlo. tienes que presentar información y eso. Exactamente. Pero formalmente no tienes que pedir el tema financiero. Sí. No, vuelvo a repetir. Si uno no pide que sea hombre clave a la aseguradora, nada más te basta con presentar la información legal de la Legal. empresa, no el tema financiero. No, también te piden estados financieros, según yo recuerdo, pero si quieres. Si yo voy y sí lo presento piden. una solicitud de un contratante, y eso es lo que bueno, ¿no? Con persona moral, y no digo que quiere que sea hombre clave, lo único que me piden es acta constitutiva, representante legal, identificaciones, comprobante de domicilio, RFC, pirrín. Si quieres esa respuesta, te la doy más adelantito en el proceso de lo que es Suscripción. operativo. Te la puedo responder sin problema. Pero si quieren, sí, eso si quieren lo vemos más adelante. Digo, ahorita nada más para el tema fiscal y si tienen algún comentario o duda y ya ahorita nos seguimos con Gris Ok. para el tema de operación. ¿De acuerdo? Sí, claro. Mencionaste que el accidente sí lo cubre la ley. Sí. Nadie. Nadie me escucha. Comentaste que la ley sí contempla la muerte accidental. Sí. Lo que yo tenía entendido es que fiscalmente la muerte accidental en el hombre clave no procede. Si es muerte, cualquier tipo de muerte, o sea, se murió No, si y vas a un banco, te asaltan y te matan o te chocas, es no muerte. está cubierta la muerte accidental. ¿Es No, correcto? no, lo que no está cubierto es el doble de beneficio, pero el tema es, o sea, si falleces, si fallece, si te porque, moriste, moriste. sí, pero el doble es el que no está cubierto. Por eso, ok. Entonces, por Sí, el PMA. BMA no procede como accidente. Así es. Ok. Yo tengo otra consulta, perdón. Sí. Acabas de mencionar que, bueno, no fuiste tú, fue Jerry, y quiero tomar tu comentario, Jerry, de que técnicamente no necesitamos decirle a la compañía para efectos de deducción fiscal de del contratante y el beneficiario que se trata de un nombre clave. Sí. Entonces me quiero tomar ese argumento por tu respuesta que dijiste sí, efectivamente no es necesario, para dar un switch, dado que esta es una estrategia de ventas, no es un producto, porque el producto es el temporal. Entonces, ¿qué pasa? Y me voy a mover 2 segundos, perdón, yo sé que no hemos tocado ese tema, pero como es fiscal lo quiero tocar. ¿Qué pasa si en el intersocios, que lo que protejo es que uno de los socios fallezca y que los demás tengan el dinero para pagarle a sus otros familiares o Sí. a sus herederos? ¿Qué pasa si yo no te digo que es un intersocios porque es un temporal 20, contratante y beneficiario es la compañía y puedo hacer la deducción? De entrada, el intersocios no lo contrata la compañía, lo contratan las personas físicas que son los otros socios y por ende no es deducible. Entonces, esa es la ¿Lo diferencia. contrata quién? Las personas físicas, es decir, nosotros 2 somos socios, nosotros 3 somos socios, entonces lo contratamos entre nosotros para nosotros. La empresa es punto y aparte, o sea, la empresa ahí no juega para nada, ni las facturas ni el gasto sale a nombre de la empresa, porque es un gasto que nosotros estamos haciendo para asegurar que tengamos esa parte de la participación del otro en caso de que uno fallezca. Creo que no. A ver, el contratante sí puede ser la empresa, los beneficiarios pueden ser los socios. No, o sea, al concepto que nosotros vemos de intersocio tiene que ser entre los socios, porque la empresa es, la empresa,
Sí. Perdón mi interrupción, pero ahí te va. Intersocios no es deducible de impuestos y puede ser cualquier producto. Hombre clave temporal, forzosamente, es deducible 100%. Correcto. Intersocios imposible. Sí, no. Pero Porque lo contratas entre las personas físicas. Ahorita, como comentamos, este es un seguro para la empresa y es persona moral. Cuando tú lo contratas entre los socios, ni siquiera es un gasto estrictamente necesario para la empresa, por lo cual no lo podrías meter como un gasto deducible para la empresa. Y para la persona física, los seguros de vida no son deducibles. Entonces, tampoco ellos como personas físicas lo podrían deducir. Okay. Por eso es que está divorciado uno del otro. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, pues siguiendo con la presentación y más o menos comentando algunas situaciones especiales que se podrían llegar a tener. ¿Qué sucede si el hombre clave renuncia? En este caso, la póliza se debe de cancelar y debe de haber un rescate. Como comentábamos, al ser temporales, pues hay un valor de rescate muy pequeño, pero el que reciban, así sean 3 pesos, se tiene que acumular a sus demás ingresos. ¿Qué sucede si el hombre clave se invalida? Pues el patrón recibe la suma asegurada y está obligado a que ese dinero forme parte de sus ingresos de ese año, es decir, forma parte de sus ingresos acumulables y tiene que pagar el impuesto correspondiente. ¿Y qué sucede si la empresa se da de baja? Igual se cancela la póliza y como comentábamos hace rato, si la empresa cambia de razón social, pues debe de presentar un acta o debe presentar el cambio correspondiente, siempre y cuando sea mismos socios y mismo giro, se permite. Pero si la empresa se da de baja, ¿no puede seguir el plan sin hacerse deducible? No, porque al final la empresa ya se dio de baja. Finalmente. Ajá, es un temporal, la empresa ya se dio de baja y a quien estamos cubriendo es a la empresa. Si ya no existe empresa, ya no existe por eso seguro. digo, ¿puede existir sin hacerlo deducible de ahí en adelante? No, porque ya no existe ni el contratante ni el beneficiario. O sea, la empresa ya no existe, entonces ya no existe contratante, ya no existe beneficiario, ya no existe póliza. Sí, la persona moral desaparece. En una semana se va a anexar a un socio. Ahorita se anexó como un empleado. ¿Se puede hacer un anexo ya que está el contrato? Bueno, o sea, lo que me den del acta constitutiva. Porque ahorita ya se anexaron, son 5 socios, se va a anexar otro socio. Pero ahorita se anexó como empleado. Pero es que ahí volvemos al punto. Ahí hay que demostrar primero por qué esa persona es un hombre clave. O sea, entonces tú te estás haciendo la parte de socio y automáticamente lo quiero integrar. Pero ¿por qué es un hombre clave? Por sus trabajos. Pero si apenas va a entrar, ¿cómo sabes que es un hombre clave? Esa parte es la que hay que cuidar, o sea, ver que realmente sea un hombre clave, porque si va entrando, ¿cómo puedes definir que sea un hombre clave si todavía no sabes lo que le trajo a la compañía? A lo mejor sí, a lo mejor dice, ¿sabes qué? De aquí a 6 meses me va a traer tantos millones de ventas, ¿no? Pero tendrían que ver cómo. Nada más me gustaría agregar un comentario. El seguro de hombre clave es un seguro de vida individual. Ajá. Entonces tú tienes, imagínate, 3 hombres clave y de repente una persona se hace clave, conceptualmente hablando, entonces haces la contratación de una 4ª póliza individual. Ajá. No es que tengas una póliza de hombre clave con anexos por donde cada anexo es una persona, sino son pólizas individuales. Entonces en este caso lo que tendrás que hacer es contratar una póliza de hombre clave adicional. Ah, ok, sí, porque se anexó como socios, los 5, y se anexa, pero el 5º sí ha trabajado toda su vida, pero ya lo invitaron a ser socio, entonces entró como empleado y en una semana ya va a ser socio. Aquí lo importante, estamos en hombre clave, ¿no? Sí, la en hombre consulta. clave, ajá. Entonces el que sea socio o no sea socio No es relevante. Ah, ok, sí. Para el concepto de hombre clave. Más bien, si la persona de repente toma un cargo importante y se vuelve muy clave para el giro del negocio, entonces a partir de ese momento podemos contratar una nueva póliza de vida individual con las características de hombre clave, independientemente de si es socio o no. Sí, ya. ¿Sí? Ok. Bueno, pues ahora sí, le cedo el micrófono a Gris. Bueno, yo les voy a hablar del proceso operativo, cuáles son los requisitos que ustedes tienen que entregar para que esto sea mucho más ágil y no tengan, pues ahora sí que tanto tropiezo y que pueda salir el negocio lo más pronto posible. Uy. Para de la derecha. No,
Ok, los requisitos. Lo que les van a requerir son el acta constitutiva. La empresa tiene que tener por lo menos, para que pueda ser hombre clave y pueda tomarse, tiene que tener 2 años mínimo de haberse constituido esta persona moral. Si tiene menos tiempo, evidentemente no va a poder fungir como un hombre clave, sino como lo mencionaban anteriormente, va a ser un seguro normalito. Ya no les van a pedir lo que son los requisitos financieros. Les van a pedir accionar el cuestionario financiero hombre clave y los estados financieros de los 2 últimos años, el balance general, el balance de resultados. Estos deben de venir cotejados por el contador, así como con los datos de su cédula profesional. ¿Para qué? Para que puedan ser validados por el departamento de suscripción. ¿Dónde pueden encontrar el cuestionario de hombre clave? Pues pueden acceder a lo que es el portal, en actividades comunes. Después nos vamos a buscar por el catálogo de formatos, nos vamos a cuestionarios financieros y si ven a su derecha, ahí está este cuestionario disponible las veces que ustedes quieran bajarlo. Abajo les estamos poniendo lo que es la ruta para que no tengan ningún problema. Este cuestionario debe de ser requisitado y se debe de entregar junto con su solicitud inicial, los documentos de identificación, que es el artículo 492. ¿De acuerdo? Este es el cuestionario. Son 2 hojas. Debe de venir impreso por la parte de ambos lados de la hoja. Si es que llegara a venir en 2 partes, debe de venir a la firma al calce, adicional a la firma que se les pide en este cuestionario. ¿Para qué? Para que no se los vuelvan a rebotar o en ventanilla se los vayan a rechazar. Los planes y beneficios, como bien lo mencionaba Juanjo, pues son temporales, estar de 1 año renovable, 5 años renovable, 10 y 20. Aquí lo que nosotros les sugerimos es que si su cliente no va a tener no cree la contratación durar los 20 años, porque a lo mejor la finalidad dentro de la organización no es quedarse tanto tiempo, es que contrate de 1 año renovable o 5 años renovable. Los únicos planes en UDIs es a 10 y 20 años. El beneficio adicional permitido es la cobertura del BAIT. ¿Alguna duda hasta aquí? Mande. ¿Es posible emitir dotales? No. Porque salió un flash que sí. Ahora sí me interrumpo. El año pasado hicieron una campaña. El año pasado hicieron una campaña. Mira, ¿Es posible emitir dotales con contratante persona moral? Pues ese es el tema, ¿no? Hablando de hombre clave, ¿no? Bueno, lo que pasa es que el concepto de hombre clave va un poquito más allá. Ahorita vamos a ver en la siguiente lámina que se emite un endoso especial para el caso de los temporales hombre clave. Voy a meter, no sé si es por la audiencia o no, omito, no, y se los voy a decir tal cual. El hombre clave que más antiguo tengo yo es un dotal. ¿Y saben qué hice? Nada. Llegué a la ventanilla, aquí están mis papeles, chirrin, chin, chin, y salió hombre clave. Y ya tiene 16 años. Sí, hace rato como comentábamos, y creo que tú mismo lo dijiste, nosotros somos una aseguradora, ofrecemos unos planes a las empresas y ya la empresa hace la deducibilidad con sus fiscalistas. Yo entiendo perfectamente que ya es tema de la empresa, pero lo que estoy tratando de transmitir es que ustedes dicen que hay cosas que no se pueden en la aseguradora. Y sí se están pudiendo. Sí podemos emitir dotales con contratante persona moral, nada más a lo que se refería hace ratito la pregunta, o así se interpretó, es a que venga el endoso con la clave de hombre clave, es la única precisión. Pero sí se puede emitir dotales con contratante persona moral. No, es que este es hombre clave. Bueno, ahí ya... Vuelvo a repetir, yo llegué con mis papelitos hace 16 años. Aquí están, dice hombre clave. Y así dice la póliza. Y aquí la traigo. Si el contratante lo está deduciendo, no hay ningún inconveniente. No, bueno, pues ese ya es su tema, ¿no? De su cliente, exactamente. Ese ya es su tema. O sea, lo que te están tratando de decir es que sí es deducible para la empresa, pero Seguros Monterrey se lava las manos para la deducibilidad. Lo que me están tratando de decir es que ellos no lo emiten como un mercado. Exacto. Es que no es que te laves las manos, porque al final nosotros no somos el SAT.
No te puedo decir qué es deducible y qué no es deducible. Ya lo sé. Y Entonces, al final yo lo único que puedo hacer es decirte lo que dice la ley. Exacto. Y que ustedes hagan del conocimiento de los clientes lo que dice la ley para que asistidos y vuelvo a mi con pregunta sus de hace rato. abogados, con Sí, sus yo sé, fiscalistas, ellos tomen una decisión. Ellos son los que deciden. Y este contrato de hombre clave no fue porque el cuate, que era mi cuate, dijera, mira, un segurito de ahorro para mí. Fue porque tiene una empresa que derivó en él después de que su padre la tuvo durante muchos años y ahorita la mantiene y además está el triple de grande. Entonces, y él es el que hace todo. Entonces, por supuesto que lo de hombre clave tiene que ver con si él se muere, ¿qué pasa con la adquisición de la empresa? Ahorita voy a lo que me quieran decir. Lo que estoy diciendo es que yo llevo, como Ribe, como Katz, y no sé, aquí está File, no te he visto, 18 años, tengo 3 hombres clave. Tuve más hombres clave y tengo algunos asegúnes respecto a cómo la aseguradora trata el tema de hombre clave, porque nos insisten en que es tema del cliente y uno le hace ver al cliente esas cosas. Tienes que cumplir estas condiciones, si no lo que estás haciendo no se puede, porque también es cierto que uno de los principales motivos por los que se les ocurre que puede ser una buena idea es que es deducible, ¿no? Y volviendo al tema anterior, si yo llego con la aseguradora aquí operativamente y llego con una póliza contratada por persona moral, con beneficiario persona moral, ¿no? Por 10 millones de pesos, me van a pedir lo que acabamos de platicar: acta constitutiva, representante legal, todas las condicionantes para que una persona moral contrate una póliza, ¿no? Y yo no digo que es hombre clave y es un total, me dan la póliza, digo, si no tiene ninguna según, obviamente, ¿no? Sin ningún problema. Yo se la llevo al cliente y él precisamente puede hacer con ese total lo que se le antoje con su contador. Digo, si lo hacen correctamente no tendrán problemas. Si lo hacen incorrectamente, pues ya sabrá él con su contador, con su fiscalista, con quien sea. Entonces, a un poquito a lo que voy con esto es que esas son las indicaciones hacia la persona moral. ¿Cuáles son las limitantes aquí? ¿Por qué no puedo ofrecer un total hombre clave tal cual formalmente con el titulito? Aunque yo sé que sí pude. Oye, en el caso que dices, yo también tengo 18 años en la compañía. Sí, yo sé. En el 2002, te he visto por ahí. Me acuerdo muy bien, antes sí se emitían totales hombre clave. El problema fue, no me acuerdo si fue 2002, 2003, Hacienda le rechazó muchos hombres claves a varios de los clientes. Los clientes vinieron a Seguros Monterrey a reclamar. Un caso que me acuerdo perfecto fue de un asesor que se llama Sergio de Juan Guerrero, quieres platicar con él. Aseguró a unas gasolinerías y le rechazaron totales. Se metió en un problema muy fuerte con obviamente los socios hicieron a un lado al asesor y se vinieron directamente con la compañía. Entonces la compañía tomó la decisión de no emitir totales como hombre clave desde ese momento, aun cuando GNP sí los emitía. Ahora se flexibilizó un poquito y dijo, bueno, pues a final de cuentas, el año pasado, si el cliente quiere que su total registrarlo como hombre clave y hacerlo deducible como hombre clave, pues es su bronca. Y sacó la carta para deslindarse de la responsabilidad. Pero a final de cuentas, yo coincido contigo. Y lo que decía Juan José, si tú emites una póliza contratante, persona moral, sea total o temporal, y el cliente tiene todas las justificantes para que sea hombre clave, lo puede deducir. Pero por eso, y en esa época, por eso tú tienes hoy un total de 16 años y hoy ya no se puede porque sí se emitían. Es que el de ya no se puede, ok, ya no voy a discutir, simplemente acuérdense que el año pasado sí hubo hasta pláticas para el tema, ¿no? Ok, bueno, punto y aparte, ahora ya, me voy netamente a la operativa. Tengo un nombre clave, normalito. Gerardo. No, ya sé. Ahorita le cedo la palabra. Ahorita que nos quitaste la palabra sí. Que yo estaba preguntando, no me quedó claro, ¿sí puede emitir totales o no? Sí puedes emitir totales, okay. como lo decía Juanjo. Perfecto. Pero el único detalle es que en sus condiciones generales van a ser diferentes. ¿Por qué? Porque trae esa parte, persona, hombre clave, y en la pregunta, perdón, que tú me estás diciendo, va a haber una condición totalmente normalita, no va a traer esa palabra.
al final sí vas a poder emitirlo. Si tú me mencionas si quieres o no quieres hombre clave, yo lo emito, yo lo recibo, pero esa es la única diferencia en cuanto a tus condiciones generales. Pero eso sí afecta no tiene ninguna afectación, como bien lo mencionaba fiscalmente, existe hombre clave fiscalmente hablando. Entonces el hecho de que yo te ponga ahí hombre clave o persona clave, o sea, al final si cumples con los requisitos de ley no tendrías ningún tema. O sea, es un tema más comercial que un tema fiscal. Entonces, permíteme recapitular. Podemos emitir hombres clave dotales. Que no va a decir hombre clave, pero va a tener todas las características. Sí, déjame replantearlo. Podemos emitir dotales temporales que cumplen con las características del código. Dotal. Que cumplen con las características del código. La aseguradora no va a poner la palabra hombre clave, pero al cumplir con las características del código no tiene implicación para el cliente. Gracias. Respondiendo a la pregunta de Patti, que es la misma que menciona Luis, vámonos a dividir. ¿Podemos emitir un temporal con contratante persona moral? Sí. ¿Un dotal con contratante persona moral? Sí. ¿Podemos emitir los dos, temporales y dotales con contratante persona moral? La única diferencia es que en el temporal viene esta pequeña leyenda que dice persona clave. En el temporal. En el dotal emitimos unas condiciones similares, pero sin esa leyenda. Y ahí ya es responsabilidad del cliente con su fiscalista, como comentaba Gerardo, esa parte de si tiene implicaciones o no, porque como comenta Erika, Seguros Monterrey no es el SAT, no puede emitir un juicio sobre si es o no deducible. Yo creo que estamos... Gracias, Gerardo. Yo creo que tenemos aquí una confusión. La primera confusión es demostrar que es hombre clave o no, es una responsabilidad de la empresa. Eso es lo primero que tenemos que hacer. O sea, si dice hombre clave o no dice hombre clave o la mamá del muerto se murió, él tiene que demostrar que la deducción es aplicable en los términos del artículo. No es la leyenda lo que me va a dar la deducibilidad. Ninguna compañía aseguradora me garantiza la deducibilidad. O sea, si emito un dotal y no dice hombre clave y cumple los requisitos que en una revisión el contribuyente, o sea, la persona, lo demuestra, es un tema de él. Donde yo he visto que se meten, en mi pueblo dicen en embrollos o en camisa de 11 varas o en problemas a lo güey, depende de dónde quieran usar el idioma, es en que ustedes se conviertan en asesores fiscales. Ninguno de nosotros somos asesores fiscales, aunque seamos muy fregones en la contabilidad. ¿Ok? Entonces yo la primera cuestión que yo les digo, y eso sí, por favor, grábalo, todo lo demás lo borras, es yo no soy fiscalista. Por lo tanto, en ningún momento ninguno de ustedes vaya a asumir una responsabilidad fiscal de decir, esto te garantizo que es deducible. Seguros Monterrey con los antecedentes se quitó de emitirlos. Pero la compañía aseguradora no te garantiza que por el solo hecho que tenga hombre clave ya es deducible. Ahí tenemos una confusión enorme. Cada empresa en sus revisiones y en su contabilidad con sus fiscalistas determinará si lo deduce o no. Por favor, quítense el gafetito de asesores fiscales. Porque entonces sí, como dice Cristian, se van a meter en un lío que no se la van a acabar. Y más mandando correos diciendo te garantizo que es deducible, porque entonces éramos muchos y se les embarazó la abuela. O sea, de verdad, por favor, sean muy cuidadosos con lo que mandan por escrito en un plan de estos. O sea, esto es, yo soy asesor de seguros, mi cédula dice asesor de seguros. Voy a trabajar con tu fiscalista, con tu financiero, para llegar a un sistema que te convenga. Pero yo no corro el riesgo, porque tú no eres el contribuyente. Entonces, ten muchísimo cuidado con lo que mandas y en confundir de que si Seguros Monterrey le pone o no le pone, ya es deducible.
Es una interpretación a un artículo que está mal redactado, que para nosotros temporalidad lo asumimos como seguros temporales y el legislador lo puso como temporal, un plazo máximo de 20 años. Pero para nosotros fue temporal. Esa discusión tiene 20 años. Sí, Gerardo llegó un año después que yo llegué antes y sigue la misma cosa. Pero ¿quién lo tiene que interpretar? Por favor, la empresa. Por favor, la empresa, por favor, tu fiscalista, porque tu cédula no dice asesor fiscalista, dice asesor de seguros. Entonces, deslígate de eso. Muchísimas gracias, Gerardo, porque ya me dejaste hablar. Es que ahora tengo yo una pregunta operativa que sale de eso, de lo que acaba de decir. ¿Cuándo decidí ya no vender hombre clave como tal? Precisamente cuando una sociedad, después de contratar hombre clave a 2 personas, el director administrativo, el director comercial, que eran básicamente socios, pero bueno, estaban en el contexto. Después de 5 años se desintegró como sociedad. En realidad nada más se fue otro de los socios y olvídate, tu seguro de hombre clave ya no puede funcionar porque ya 2 patitos es 3 patitos, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasó? Se canceló. ¿Y qué pasó con mis índices? ¿No? Entonces, desde ese momento dije, yo no vuelvo a vender hombre clave con la palabra hombre clave. Vendo hombre clave cuando le quiero decir a una persona, esto lo puede contratar tu empresa, esto lo puede hacer trabajar fiscalmente tu empresa, tú tienes que ir, como dice Luis, a preguntarle a tu contador cómo le haces, ¿no? Porque ese es tu asunto, no el mío, pero es factible técnicamente porque la ley no dice que el seguro tenga que decir la palabrita hombre clave. Justamente por eso, y como comentaba Gris hace rato, si ustedes tienen una empresa, la de 2 o 3 patitos, que en determinado momento esté en riesgo que lleguen a los 10 o a los 20 años, tenemos soluciones como el temporal 1 o el temporal 5 años. Si tú contratas un temporal 1 renovable, no vas a tener problemas de índices porque posiblemente lo hagas con la renovación. Esa es una alternativa que se tiene ante esas problemáticas que sí efectivamente llegan a pasar en la vida real. Aquí va la siguiente. No. ¿Y por qué no consideran? Sí. ¿Y por qué no consideran? Si a mí me dijeron que aquí podía yo disparar, disparo. Entonces. Dijeron que todo. Pues, sí, ya sé, ahorita termino. ¿Por qué no consideran que si un hombre clave se cancela, pueden ser muchas otras circunstancias? Es decir, efectivamente, la empresa pensaba que iba a durar 10 años o 15 o 20. ¿Por qué no? Bueno, pues cuando es un hombre clave no te pagan tus índices. Bueno, ahí lo que te podría decir es que el hombre clave, como dijimos hace ratito, es un concepto de venta, pero el producto es el T1, el T5 y el T10 y el T20. Esos productos te pagan una comisión, te tienen cierta ponderación económica de concursos y te pagan cierta compensación. Y como tal tiene que funcionar tanto para bien como para mal, porque en determinado momento si quisiéramos hacer un ejercicio como ese habría que retarificar el producto y posiblemente pague menos comisiones o cuente menos en el cono de concursos o no cuente. Digamos que es con los beneficios y con las obligaciones. Por eso es que tenemos, insisto, el temporal 1 y el temporal 5 que resuelven ese tipo de circunstancias. Moraleja, y seguramente Cristian lo va a respaldar, no vendan totales como hombre clave, no vendan temporales de más de 5 años como hombre clave, porque ya me pasó. Ya acabé. Muy bien. Bueno, y en el área operativa, pues yo soy hoy día la ejecutiva responsable de recibir todo lo que son los casos grandes, jumbo, legado y lo que es todo lo hombre clave e intersocios. Hoy día, ¿por qué les digo? Porque nosotras cambiamos de actividades. Adicional está mi compañera Alma Álvarez, que también es ejecutiva de operación, Mercedes Alanís, que yo creo que muchos ya lo ubican, y Paulina Hernández. Mi coordinadora es Marta Ayala. Y como les mencionaba, hoy día yo soy la que lo llevo, posiblemente el año siguiente lo lleve otra de mis compañeras, pero en dado caso que yo no estuviera para recibir sus negocios, cualquiera de ellas tiene la misma capacidad para poder recibir este tipo de negocios, de información, al igual asesorarlos. Muchas gracias, Gris. Un aplauso. ¿Quién establece al final la suma asegurada? O sea, la empresa... La pregunta es, al final, ¿quién determina la suma asegurada? ¿La empresa presenta todo el soporte, sugiere una suma? Me imagino que operaciones valida.
¿Nos puedes explicar un poquito el proceso ya para llegar a la suma final? Ok, con todos los requisitos que se le solicita desde un inicio, el área de suscripción es quien se encarga de evaluar toda esa información de los ingresos que nos está declarando tanto la empresa como la persona, para la persona que va a asegurar, y en base a eso determina si esa suma asegurada es posible otorgársela o puede ser menor esta suma asegurada, pero es el área de selección de riesgos quien se encarga de hacer esa evaluación. ¿Pero esa respuesta va acompañada de algún soporte, alguna explicación? Sí, claro. Sí, ellos lo que hacen es emitir un boletín y les hacen la indicación del motivo de por qué no les pueden otorgar esa suma asegurada. Al igual, si llegaran a tener quisieran una información mucho más amplia, está la doctora Ruiz en el piso 20, quien con gusto podría asesorar o indicarle al mismo cliente el motivo del por qué no le puede otorgar esa suma asegurada. Yo nomás complementaría la respuesta un poco con lo que dijo Cristian hace rato y con lo que dijo Luis Lara. Hace rato decía Cristian, no puedes asegurar a una persona que gana 10,000 pesos por 10 millones de dólares de suma asegurada. Este tipo de congruencia sí la valía en nuestra área de suscripción, que una persona valga lo que dice que vale. Y por otro lado, me regreso al comentario de Luis, nosotros lo que vamos a hacer es entregar una póliza de seguro de vida por cierta suma asegurada. Y ya el contratante con su contador fiscalista buscará que toda esa prima sea deducible en caso de que lo quiera deducir. ¿Vale? Bueno, pues muchísimas. No son casos disparatados, ¿no? No. Tiene toda la lógica, pero al final del día, en vez de 5 son 6. A ver, explícame, porque según yo. A ver, ahorita voy a poner un ejemplo que me pasó a mí. Y es un poquito lo que decía Gerardo y Luis. Yo tuve un caso de un hombre clave. Lo metí como un hombre clave y era $1 millón. Y la aseguradora solo me dio $500,000. ¿Por qué? Porque analizaron el nivel de ventas de la compañía, de utilidad y lo que ganaba el empleado. Entonces, el cliente forzosamente quería $1 millón. ¿Qué terminé haciendo? Vendiéndole un temporal con contratante de la compañía. Ese sí me lo aceptó. Y fue claro con incluso el seleccionador me dio ese consejo: no lo metas como hombre clave, porque entonces ¿qué pasa? Al tú meterlo persona moral asegurado y meter $1 millón, solo analizan la parte del empleado, porque a final de cuentas cuando tú metes un nombre clave, el beneficiario irrevocable es la compañía. Entonces ya tiene que haber un interés asegurable para la compañía, también tiene que justificar una situación financiera. Cuando solo es un pagador de primas, a la compañía no le importa si puede pagar la prima o no. Quien va a justificar la suma asegurada es la persona que trae la suma asegurada, que en este caso era el empleado. En esta parte con el cliente no era tan importante la deducibilidad. Fue una cosa que yo vendí y que después aprendí que no es bueno que tu bandera de venta sea la deducibilidad. A final de cuentas se cerró el negocio, fue de $1 millón, pero fue vía no hombre clave. No sé si aclaré un poco tu duda. Sí, muchas gracias. Cristian, ¿podrías repetir eso? Sí, o sea, que su bandera de comercialización o de venta nunca sea la deducibilidad. Y les puedo poner 100 casos que me pasaron, quizá no a mí como agente, pero cuando era promotor, sí a mis agentes. ¿Se acuerdan que hace 3 o 4 años quitaron la deducibilidad de los seguros de retiro? Si tú vendiste como principal objetivo del seguro la deducibilidad y ya no la puede deducir, ¿qué va a hacer el cliente? Si tú vendiste el mismo producto, pero la ventaja principal, el ahorro para el retiro, y no lo puede deducir, ¿qué va a hacer el cliente? Ese es todo el tema, esa es toda la diferencia. Si tú vendes, ya me toca. Sí. Un aplauso ahora para Cristian, que es su participación. Sí, yo si tengo tú una vendes la deducibilidad, pues vas a tener muchas situaciones, entre ellas que en el futuro, cuando la deducibilidad ya no sea importante para el cliente, el seguro ya no va a ser importante para el cliente.
Y eso, al final de cuentas, un poquito lo que decía Luisa. Nosotros no nos pagan por ser asesores fiscales. Nos pagan por vender y mantener seguros. Ojo, nos pagan por vender y mantener seguros. Entonces, si la deducibilidad ya no es un punto importante en cierto periodo del tiempo para mi cliente, ¿qué va a hacer con el seguro? Cancelarlo. ¿Y a quién va a afectar? A mí. Quizá gané muy bien el primero y el segundo año y todo el mundo me aplaudió y salí en la placa, pero ¿qué me va a servir si el segundo, tercero o cuarto año ya no estoy ganando dinero? Puedo pasar y ver la placa, sí, aquí está mi nombre, pero ya no gano dinero. Ya no es importante, ¿me explico? Entonces, lo que tienes que vender del seguro de hombre clave es que si tienes una persona clave en tu empresa y esta persona fallece o se incapacita, te va a representar una pérdida económica. Ya sea que lo asegures con un temporal, que lo asegures como hombre clave, eso no es lo importante, el que sea deducible o no. Ese es un beneficio del hombre clave, es una herramienta, es una cereza del pastel, pero no es el objetivo principal. Porque entonces también, ¿qué va a pasar? Al rato se va el empleado, porque no era tan importante, la deducibilidad era lo importante y escogieron a Juanito Pérez y se va, y entonces el seguro ya no tiene razón de ser y te pega en los índices. ¿Sí me explico? Entonces, no vendan la deducibilidad más allá del beneficio principal del producto, porque a final de cuentas las necesidades del cliente de deducibilidad van cambiando. Yo les diría, sobre todo en empresas que no son quizá tan grandes, y un poquito lo que decía Luis, no juguemos el rol de asesor fiscal, porque te puede jugar para bien o para mal, porque en una de esas yo soy súper ducho, según yo, para dar comentarios fiscales, y le digo algo que él sí, que no es, yo le digo que no es deducible, cuando su fiscalista perfectamente lo podía hacer deducible, incluyendo el intersocios. O sea, no nace deducible, no es un seguro deducible, pero si el cliente lo quiere decir, mira, yo con mucho gusto te lo puedo emitir de esta manera. Si tu fiscalista lo hace deducible, puta, padrísimo, qué buen, es más, recomiéndamelo. Pero ya es tema tuyo y de tu fiscalista, no es mío. Yo solo te digo lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer. Y ya, todo lo demás no depende de mí. Porque también puede pasar, ¿no? Que tú dices, oye, no es deducible. Y se queda con la idea de que no es deducible, pero tiene un fiscalista súper fregón que sí lo podía hacer deducible, basado en 18 cosas que yo desconozco, porque precisamente no soy fiscalista. Entonces, yo no me meto en nada de lo fiscal. Y te voy a decir una cosa muy importante también. ¿Qué es lo que tu cliente quiere que sea tu expertise? ¿La parte fiscal o la parte de seguros? Tu cliente quiere que seas experto en seguros, no fiscal, porque al final de cuentas, a la mera hora, cuando vaya a hacer la deducibilidad, no vas a estar ahí, ¿no? Y les voy a poner, y el cliente a veces se le olvidan las cosas, o se acuerda de lo que quiere, y eso es más peligroso. Yo me acuerdo un caso que no tiene que ver con el hombre clave, pero se les platico por si les llega a pasar. Un cliente tenía un Orbi, ya lo había pagado, era un Orbi 5 y lo rescató a los 10 años más o menos. Pero el caso es que él pagó el Orbi 5 pues, a dólares de, ¿qué quieren? 12, y lo rescató a dólares de 20. O sea, él pagó por esta póliza en 5 años 20 millones de pesos y se terminó llevando como 35 millones de pesos de rescate. O sea, había 15 millones de pesos de utilidad. Échenle el 20% de retención, pues es 3 millones, ¿no? Más o menos, no me acuerdo bien de los números. El caso es que cuando le llega la retención, cuando le digo, ojo, aquí les voy a dar un súper tip. Siempre que vaya un cliente a hacer un tema de rescate, un tema de cancelación, pidan una cotización, porque ahí viene la parte fiscal. Entonces tú sabes qué es lo que va a suceder, porque a veces si no se lo dices al cliente puede haber un problema. O sea, no es tu tema, pero si es tu obligación, si sabes la respuesta, pasársela al cliente. ¿Están de acuerdo? Si tú pides una cotización te van a dar, inclusive esa cotización puede ser un elemento que haga que no rescate. Te
puede hasta ayudar para mantener el plan. Pues pidan la cotización, la compañía te la da y acércanse después con el cliente. Entonces, bueno, casos que le retuvieron el 20%. Yo no sé si ustedes sabían, pero es una retención provisional. No es el total de los impuestos que tiene que pagar el cliente. Después llegó su declaración, que fue el 35, y pues, obviamente por sus ingresos, más lo que le habían retenido aquí, por la utilidad, pues obviamente estaba en el nivel más alto y tuvo que pagar otro 15% de impuestos. Entonces me habla el cliente, ¿no? Para esto ya yo le había dado, a la hora de su rescate, sus constancias de retención, él las había perdido. 6 meses antes de tener que hacer su declaración me habló y me dijo, oye, ¿me puedes pedir una copia de mis ¿cómo se llama? Comprobantes fiscales? Le dije, sí. Va a ir a recogerlas mi contadora. La contadora nunca se apareció en la oficina. Y yo le dije al cliente 2 o 3 veces, oye, ¿se las mando? No. Ella tiene 3 o 4 clientes en tu edificio, ella va a pasar por ella. Está bien. Total. A mí también, pues, después de 3 o 4 veces que le dije, pues ya no le di seguimiento. Y llega el momento de la declaración. Y la contadora, bueno, me buscaba hasta por debajo de las piedras, ¿no? Entonces ya le mandé. Le digo, aquí tengo tus declaraciones, nunca me viniste por ellas, pero pues aquí están. Pasa por ellas y entonces el cliente me habla y me dice, oye, tengo que pagar otro 15%. Y yo le dije, mira, yo te dije que era una retención temporal, pero te voy a decir lo más importante. Yo no soy tu contador. El problema no es conmigo. El problema es con tu contadora que no te lo dijo. Yo tengo aquí desde hace 6 meses. Cuando tú hiciste tu rescate, yo te entregué tus comprobantes fiscales. Los perdiste 6 meses después, aquí están en mi oficina. Y yo te los mandé a ti también. Porque se los mandé a él y la contadora no pasó. Entonces, mira, perdón, Hugo, pero el tema es con tu contadora. Porque si hace 6 meses hubiera venido, perfectamente hubieras podido hacer una estrategia fiscal. Hoy, pues que se ponga las pilas. Y no me dijo absolutamente nada porque sabía que yo tenía razón. ¿Por qué? Porque yo soy asesor de seguros. No soy ni fiscalista ni contador. Entonces, te lavas las manos muy fácil, ¿no? Cuando no te metes en nada de eso. Pero como tip, pidan la cotización de la retención que va a hacer la compañía. Les va a servir mucho, ¿no? Pues miren, la verdad es que ya se dijo casi todo del hombre clave. Yo la verdad es que lo que les puedo decir del producto es que lo vendo bajo los objetivos reales del producto. Si es importante en un proceso de ventas, y ahí les va otro tip, detectar cuando un cliente necesita un hombre clave, ¿ok? O cuando tiene necesidad de un intersocios. Pero el mejor tip que les puedo dar ahorita es que nunca, escúchenme, que nunca sea primero el intersocios y el hombre clave que su protección temporal. Porque a veces el hombre clave y el intersocio se pueden tardar 6 meses, 1 año. No dependen a veces nada más de ese cliente. Depende de otros factores. Y entonces tú te vas por el hombre clave o por el intersocios. Quizá lo más rápido de vender era el seguro personal del cliente. ¿Sí me explicó? Entonces que sea ya que le hayas vendido primero a él. Parece muy lógico lo que les estoy diciendo, pero a veces no lo es, ¿no? ¿Por qué? Porque dices, bueno, si ya, no, la parte fiscal está padrísima y le estás hablando, oye, pero es que acuérdate de la deducibilidad y la deducibilidad. A veces para los clientes la deducibilidad no es ni tan importante o la pueden lograr de 18 maneras diferentes. La pueden lograr con un viaje de trabajo a Playa del Carmen, con una junta con 18 gabachas en la alberca y lo hacen deducible. ¿Y quién prefieren, irse de viaje o pagar un seguro para un tercero? Pues depende del cliente. Si su objetivo es deducir, pues entonces ya hay muchas cosas donde puede deducir, no necesariamente un seguro a largo plazo, ¿me explico? Entonces, realmente sí suena muy padre la cereza de la deducción, pero va a depender de las necesidades del cliente y de cada año aparte, ¿eh? Hay clientes que tienen años con necesidad de mucha deducción y hay clientes que tienen años que no necesitan deducir. O hay clientes que prefieren pues, mantenerse en el anonimato con Hacienda, ¿no? Y dar lo justo y necesario.
Entonces hay muchas cosas que te vas a encontrar allá afuera. Yo creo que lo mejor es que no te involucres demasiado. Ahora les voy a contar una buena historia de un hombre clave. Fui con un cliente, me lo refirieron, la persona que me la refirió es un muy buen cliente también, y me dijo, mira, este cuate le va súper bien, pero no cree en los seguros. O sea, háblale, si le hablas de mi parte te va a dar la cita, pero de una vez te digo que es medio reacio para los seguros. Y yo, bueno, pues le hablo al cuate y me dijo, así me contestó, ¿hablas de parte de Alejandro? Sí, no me gustan los seguros. Y yo, bueno, está bien, perfecto, pero ¿qué te parece si nos conocemos y ya me platicas por qué no te gustan los seguros? Te voy a dar la cita porque vienes de parte de Alejandro. Va, me da la cita. Voy a la cita y lo primero que le pregunté ya estando ahí, oye, pues, está bien, ya estoy aquí. Justo que me hayas dicho que no te gustan los seguros, pero también sería justo que me dijeras por qué. Me dice, porque yo creo que yo puedo tener las reservas económicas para pagar cualquier eventualidad que tenga mi familia. O sea, automáticamente entendí que el cuate tenía reservas financieras, ¿no? Total, para no se les cuento ni largo ni cachetón, este señor se dedicaba, era el brazo financiero de una empresa transnacional. Él le manejaba toda la parte financiera, incluyendo compra y venta de acciones, todo. Y tenía un búnker más o menos como con 30 personas, ¿no? Entonces, pues ya me empecé a platicar con él. Obviamente, pues no saqué cuestionario, pero sí saqué. Le dije, oye, voy a tomar algunas notas de lo que vamos a platicar, ¿te importa? No. Empecé a tomar notas, soy tu familia, bla, bla, pum, 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 pum. Y entonces le dije, oye, ¿qué se dedican aquí? Como vi que la parte personal estaba un poco complicada, dije, bueno, pues me voy a enfocar en la parte de negocio. Y entonces le dije, oye, ¿quiénes son las personas más importantes de tu estructura? No, pues el operador de no sé qué y el cuate de no sé qué. Y le digo, ¿qué pasaría si alguno de ellos se va? No, pues sí me metería en algún problema. Ok, ¿te gustaría que estuvieran asegurados? Pues no sería mala idea. ¿Qué pasaría si el día de mañana tú llegas a la oficina y te dijeron, oye, ¿sabes qué? Fulanito de tal chocó ayer. Entonces me di cuenta que sí era importante para él que estas dos personas estuvieran aseguradas, eran hombres claves. Y total, a través de eso salió los dos primeros planes que le vendí. Luego me tardé como 6 o 7 meses en poderle vender a él. Pero desde esa cita le dije, oye, bueno, ahora platiquemos del tema del tema personal, de las reservas que tienes. Le digo, oye, si el día de mañana llegara esta empresa y te dijera que acaba de comprar a su símil, a su competencia, y que necesitas crecer al doble tu búnker, ¿qué harías? No, bueno, pues, ¿te meterían en un problema o no te meterían en un problema? No, pues sí. Pero ¿cómo lo harías para crecer? O sea, ¿cuál sería tu paso 1, 2, 3, 4? No, bueno, pues tendría que hacer esto. Todo implicaba un costo. Y le digo, oye, ¿y de dónde saldrían esos recursos? No, pues pediría un crédito. O tengo créditos abiertos, vete a saber. Y no sería más fácil que si ya tienes el dinero, ¿para qué pagar un interés? Bueno, sí, pero son mis reservas. ¿Y si esas reservas estuvieran aseguradas? Dice, bueno, pues no sería mala idea. Y sobre ese seguro tú pagarás un porcentaje muy pequeño, que probablemente sea incluso más pequeño que el interés a largo plazo que vas a pagar por un crédito. O sea, a final de cuentas, sí lo terminé asegurando a él por $1 millón. Pero me tardé 7 meses. En este caso sí aseguré primero a 2 empleados. La verdad fueron seguros muy chiquitos, porque el hombre clave no necesariamente es una prima alta, porque es muy difícil justificar en hombre clave una suma asegurada muy alta. Por un poquito lo que platicábamos, la compañía te va a pedir muchas cosas, y a veces las compañías en México pues maquillan mucho los estados financieros, es la verdad. ¿No? Entonces de repente tú llegas a la compañía con un estado financiero, con una compañía que vendió 500 millones de pesos y de utilidad tiene 8,000 pesos. ¿Qué onda? ¿Cómo? Bueno, pues, les gusta gastar. Entonces a veces no es fácil, ¿no? Entonces yo lo que les diría es, si es
padre la parte de deducibilidad, no es lo único ni debe ser una bandera. Y el hombre clave, véndalo por las razones correctas. Una idea, ¿no? Estoy yo casi a punto de cerrar, de Dotal, persona moral. Si lo hacen como hombre clave o no, ya no es mi bronca. Yo les voy a dar todo lo necesario para que lo puedan deducir. Es un cuate que vino a México a abrir una empresa americana y vino hace 5 años. Hoy es una empresa muy fuerte ya incluso en México. Vende artículos deportivos y ya tiene prácticamente a todos los equipos de fútbol, a todos los equipos de béisbol en México. Entonces la verdad es que les está yendo muy bien. Y entonces él cuando llegó aquí, bueno, es mexicano, cuando lo contrataron pues no había nada. Y hoy hay una empresa de 300 empleados que ya tiene ya América Latina y Sudamérica le reporta a México y Europa está a punto de reportarle a México y así son muy grandes. Entonces, lo que le vendí a este cuate, al CEO, es bueno, tus clientes están, tus patrones están, o tus jefes están contentos con tu trabajo. No, bueno, pues están felices. ¿Y tú estás contento? No, bueno, estoy feliz. ¿Y cuál crees que sea la situación en 10 años? No, pues no lo sé. ¿Qué pasaría si tú te fueras mañana? ¿Cómo impactaría eso al negocio de aquí de México y qué pensarían los dueños de Estados Unidos? No, bueno, pues les da un infarto. ¿Y tú por qué situación te podrías mover? No, por una situación económica. Le digo, ¿qué pasaría si hubiera un seguro de $1 millón o $2 millones a 10 años? El contratante son las de la empresa, lo hacen deducible, porque puede ser deducible, y si tú estás dentro de 10 años, ese $1 millón, esos $2 millones, tú negocias con la empresa que te los paguen a través de un bono. Si falleces, la empresa los recibe y puede sustituirte, si te capacitas te puede sustituir, pero a ti, si tú tuvieras asegurado que en 10 años te van a dar $1 millón o $2 millones, ¿te quedarías? No, pues sí. ¿Y tú crees que a la empresa le interesaría que si tú llegas a faltar tuviera un ingreso de $1 o $2 millones para sustituirte? No, pues sí. Entonces, aquí hay un beneficio para ambas partes, ¿están de acuerdo? Estamos a punto de cerrar. Lo que pasa es que es un poco complicado a veces ver a la parte gringa, que a final de cuentas es la que tiene que dar el sí, pero pues a final de cuentas es eso, es un Dotal, hombre clave, aunque no se emita con la ley, es una persona moral pagando un Dotal para un empleado que quiere garantizar que si fallece o si falta se pueda tener un ingreso. Entonces son ideas de cómo poder vender un Dotal hombre clave y no solo con la situación de que es deducible. Aquí la parte deducible no es lo más importante. Lo más importante para la empresa gringa es retener al empleado, que no se les vaya a ir su director general que les está haciendo ganar mucho dinero y crecer mucho, y que si llega a faltar tengan la lana para piratearse al de enfrente o al que quieran. Y 2, que este cuate tenga un aliciente para quedarse 10 años dentro de la empresa. Porque si le empieza a ir muy bien, al rato llega, no sé, Adidas o cualquier otra y se lo piratea. Y él por lana se va a ir. Me lo dijo. Entonces, son ideas que te pueden ayudar a vender un seguro como esto. Pero a final de cuentas, si se fijan, la idea principal sigue siendo la protección y el interés asegurable. El interés asegurable es lo más importante, porque esa es la razón por la que tu cliente te va a comprar y por la que tu cliente te va a pagar todos los años y por la que tu cliente dentro de hoy o dentro de 16, como decía Gerardo, va a seguir con el seguro. Les puedo asegurar que en el caso del Dotal hombre clave que tiene Gerardo, lo más importante no es la deducibilidad. Lo más importante es lo que les vendió Gerardo de por qué era importante tener un Dotal, ¿o no, Gerardo? Igual con los otros cuates que terminaron cancelando. Al final él vio la oportunidad y lo puede contratar la empresa. Pues sí, si quieres lo puedo contratar la empresa. Y lo puedo deducir y como tú has comentado y como tú has comentado,
eso ya velo con tu contador. Claro. Entonces, sí es un muy buen esquema, tanto intersocios como hombre clave, si lo vendes de la manera correcta. Pero yo también tendría mis reservas para ver quién es un hombre clave y quién no. Sé que la plática es de hombre clave, pero también a veces creo que el elegir mal a un hombre clave puede ser un antinegocio. No sé si me explico. O sea, es muy bueno el hombre clave siempre y cuando sea necesario el hombre clave. A veces puede ser más fácil, como lo que decíamos, un temporal con contratante persona moral y te quitas muchos temas de selección de riesgos, muchos temas de suma asegurada, etcétera, ¿no? ¿Alguna pregunta? Yo básicamente ya dijeron todo del temporal del hombre clave. Gerardo. Más que pregunta, continuando tus sugerencias también por la experiencia. Bueno, tú ya narraste algunos ejemplos de estás en la oficina y ves ya el negocio en lugar de las personas, ¿no? Yo creo que muchos de ustedes, y yo también, obviamente, hemos ido con empresarios chiquitos, a lo mejor no grandes, o sea, personas que tienen un negocio de 10, 15, 20 personas. No me dejarán mentir, ¿no? Y van y les quieren ofrecer el educativo y les quieren ofrecer el total. Y están sentados ahí y nada más están concentrados en eso, ¿no? Este tiene niños y bueno, voltéense a ver la oficina y pregunten, ¿este negocio es tuyo? Sí, es mío. ¿Tienes socios? Sí, mi hermana que tiene el 5%, nada más para hacerse la sociedad. Ok. ¿Qué pasa si tú no estás con este negocio? No, pues ya no está. ¿Y qué hace tu familia? Porque el tema es, si tienes una sociedad, si estás en una sociedad, heredas la sociedad, ¿no? Teóricamente, ¿no? Bueno, pues cuando heredas la sociedad y no hay quien organice la sociedad, hay que liquidarla. Y si no tienes lo suficiente, quienes se tienen que hacer cargo son tus herederos. Y si tus herederos no tienen lo suficiente, tienen un problema muy fuerte. Entonces, sí, cuando estén con un negocio, en una empresa pequeña, mediana, con o sin el título de hombre clave, voltéense a ver y digan, ¿qué pasa si tú no estás? ¿Quién se va a encargar de esto? Y si no se pueden encargar de estos, ¿les vas a dejar el pleitote? Porque es un pleito. Y ahí van a encontrar que luego pueden vender seguros, tal vez no de ahorro, que son los que todos queremos, ¿no? Porque las comisiones y la prima y todo eso, pero sí más grandes. Y que tienen que ver más con intereses formales de las personas que con algo que queramos nosotros inducir, ¿no? Bueno. Ok, ahorita que también decía de la parte de, hay veces que cuando ya estás en la situación, ya le vendiste al cliente, ¿no? Y ya cuando viene la parte de papeleo, sobre todo con el intersocios. ¿Quién de aquí ha vendido intersocios? Ok. ¿Quién de aquí lo tiene perfectamente estructurado a través de un fideicomiso? ¿Cómo se debe estructurar un intersocios? No está a través de un fideicomiso, fue a través de una acta privada de socios. Ok. Notariada, una acta notariada. Igual. Esa sí sabías que puede ser sujeta a que no se lleve a cabo. ¿Por qué? Porque depende de una vez que ellos fallezcan cómo queden los términos de disolución de la sociedad. Y no necesariamente, un buen abogado podría, decir, oye, bueno, pues es que tú la firmaste con una persona viva, o ella no está viva y tiene herederos. O sea, si hay manera, no es blindada, ese es mi punto. Pero entonces ya cuando te metes con los clientes a hacer las cosas bien y como deben de ser, hay clientes que les da flojera, o hay clientes que no les gusta ceder las acciones a un fideicomiso, o hay clientes que ni siquiera llegan al acta notariada. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Te cancelan el seguro? No. Simplemente lo estructuran de manera diferente, porque a final de cuentas lo que están entendiendo es que si llegan a faltar algunos de los socios, van a necesitar capital para comprar las acciones o para indemnizar a la viuda, etcétera. Entonces, a final de cuentas, vuelvo a lo más importante, es la venta del seguro por el interés asegurable, ¿no? Yo quisiera pedirte algo. ¿Por qué nos podrían decir
Bueno, Juanjo me va a soñar, pero en el caso mío, pues ahí me enteré que había cosas jumbo. Yo tengo 16 meses, 18 meses en la compañía y fue todo un descubrimiento para mí el proceso. También desde la parte de operaciones y emisión. Entonces, me gustaría, si es posible, que nos compartas qué es un intersocios y cuál es la manera correcta de venderlo. Yo creo que la manera correcta de venderlo es que el dueño, el contratante de la póliza incluso, y el beneficiario de la póliza sea un fideicomiso. Pero lo que pasa es que en ese caso, las acciones también se las tienes que ceder al fideicomiso. Y ahí es donde ya se rompe la magia porque los clientes no lo quieren hacer. Y estructurar un fideicomiso de esa manera no es fácil ni es barato. Entonces sí funciona muy bien lo del acta notariada y sí funcionan 2 o 3 maneras de que lo hagas. Pero vuelvo a lo mismo, no es la parte más importante. O sea, la parte más importante es que el cliente te compre la idea de que se necesita un capital en caso de un fallecimiento que no necesariamente va a tener en ese momento o que la familia no necesariamente va a querer vender las acciones. ¿Sí me explicó? Esa es la parte importante. Porque yo vendí en enero vendí un intersocios grande. Me pagaron 1.400.000 de prima por $1.500.000 en un seguro mancomunado. Y a la mera hora que nos pusimos a trabajar toda la parte de la estructura, de estructurar el intersocios, porque vendimos el seguro y 2 o 3 meses después los clientes no estaban urgidos por hacerlo, porque a final de cuentas yo no lo voy a estructurar, bueno, lo mismo. Yo no soy el fiscalista, yo no soy el abogado de la empresa, ni el notario. Entonces yo les mandé un machote que se maneja en Seguros Monterrey. Les dije, mira, esto es una idea de cómo estructurarlo. Pero yo creo que si hacemos una junta con tu contador, con tu abogado y con tu notario, podemos hacer algo incluso más sencillo. ¿Han visto el machote que se maneja en Seguros Monterrey? Bueno, hace años, pero la verdad es que es un tratado de libre comercio. O sea, si lo ve la gente que está trabajando, el equipo del Tratado de Libre Comercio, renuncian al día siguiente, se van corriendo. El caso es que creo que se puede hacer algo más sencillo si se ponen a trabajar. Pero la verdad es que a veces el cliente no le toma el tiempo, no le toma la importancia, si no es una empresa muy grande que tenga una estructura definida para eso. Si son 2 socios o son 3 socios o es una pyme, a veces es complicado, pero tampoco es tu chamba. Tu chamba ya la hiciste, los aseguraste, les dijiste qué es lo que tenía que hacer, les vendiste la idea del seguro, esa es tu chamba. Todo lo demás pues ya cae dentro del lado de la empresa. Oye, que sí tienes que estarlos recordando, sí tienes que hacerlo, pero no tienes que dejar la vida en eso ni tú hacerles la chamba. ¿Sí me explicó? O sea, tu chamba es asegurarlos y asegurarlos bien, con una buena suma asegurada, que esté bien estructurada y lo demás. O sea, el seguro va a pagar. O sea, a final de cuentas. Y el seguro les va a servir, porque antes no lo tenían. Que podrían hacerlo mejor, sí, pero también depende de los clientes, mucho. Y cuando llegas a la práctica, ahí el cliente es muy decidioso, también es muy difícil a veces poner en sintonía 2 o 3 socios. Entonces, no, yo me iría, vuelvo a lo mismo, por el concepto del seguro. ¿Alguna otra pregunta? No, bueno, pues gracias. La verdad es que ya dije poco porque ya habían dicho todo. Creo que fue una muy buena exposición de lo que es Hombre Clave y pues espero haber yo también cooperado con poco pero conciso. Ok, muchas gracias y Oiga, denles la verdad otro aplauso porque este tema no cualquiera lo maneja. La verdad es que es súper detallado. Katz, por favor. No. Yo me quedo 3 cosas.
dentro de todo lo que dijeron. Lo primero es, ¿qué es lo que el cliente quiere que sea tu expertise? O sea, ¿qué es lo que tu cliente va a buscar en ti? ¿Cuál es tu expertise? Recordar que somos asesores de seguros y no fiscalistas. Y por último es primero buscar asegurarlo como persona y después empezar a ver las otras partes, ¿no? Yo les quiero agradecer muchísimo el tiempo que destinaron el día de hoy para estar con nosotros y les tenemos unos detallitos para que vuelvan a venir. Gracias. Muchas gracias. Cristian, muchas gracias a ti por siempre estar dispuesto a compartir. Muchas gracias. Juanjo, tú ya eres como de la casa, maestro. Ya te vas a poner tu oficina, ¿sí, verdad? Acá. Erika, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gisela, a ti te tocó el más bonito, vas a ver. Muchísimas gracias. Ay.